de libros, de lecturas, de todos los pendientes, de esos libros que ya leí que me encantaron y también los que me decepcionaron. Así que pues bienvenidos a Efecto Ficción. Como ven en el video y como me están escuchando ahora en el podcast, nuevamente me he robado un poquito el episodio porque siento que es importante que si estamos hablando de ficción en general, hablemos también de uno de los pilares más importantes en mi vida y en su momento Aaron también les contará lo de él, de ver justamente los libros que nos han marcado, esos libros que se han quedado con nosotros, o libros que en mi caso no me han marcado, pero que fueron un importante paso. Vamos a empezar primero con todos los títulos que voy leyendo en lo que va del año. Quiero darles mi opinión acerca de las relecturas, me encanta releer, releo un montón. Y mi opinión acerca de diversos temas. Y después vamos a ir un poquito más atrás a hablarles de esos libros que realmente me han marcado muchísimo a lo largo de toda mi vida. Yo soy Lali Arce y quiero que comencemos hablando de mi primera lectura del año, que de hecho se fundamenta en una especie de ya como de rutina que tengo cada año, y es que mi primera lectura en este caso fue El mar de los monstruos, que es el segundo libro de la saga de Percy Jackson. ¿Por qué no empecé con el primero? Básicamente porque la serie de televisión, bueno, de Disney Plus, salió en diciembre, así que yo para ese mes me releí el primer libro de Percy Jackson. Y ya para lo demás, en enero me releí el segundo, que es El mar de los monstruos, La maldición del titán, La batalla del laberinto y El último héroe del Olimpo. Libros que releo casi que cada año. Y digo casi porque sí, hay años que no los he releído todos, pero que igual pienso en ellos, me marcan y voy, busco edits, busco fanarts y demás. Y el punto es este, que son libros que en su momento me marcaron. O sea, de verdad la saga de Percy Jackson fue un antes y un después en mi vida, después hablaremos de eso. Pero cada año yo empiezo o trato de empezar leyendo estos libros porque me dan felicidad, me dan paz. Empiezo el año cero ansiosa realmente con libros que yo sé que me gustan, con libros que yo sé que disfruto. Y de verdad que empezar el año así también es increíble y también se vale y está bueno porque es un respiro, es un saber que mi primera y mi segunda semana del año va a estar llena de felicidad, de tragedias también porque en el libro pasan cosas malas en la saga, pero en general de un buen sabor de boca y como que de un abracito al corazón para enfrentarnos al nuevo año que se viene. Claramente a estos libros les puse 5 estrellas porque no hay forma de ponerles menos estrellas. Y después de eso fui con un libro que de verdad cuando les digo odié, no estoy siendo exagerada, de verdad lo odié. Y esto me reconfirma de que si yo no hubiera leído la saga de Percy Jackson primero, hubiera empezado muy mal mi año, pero empezó bien felizmente. Y bueno, ese libro que tanto odié se llama Medusa. Es un libro de Josie Burton. Yo cuando me introduje a esta historia, pensaba realmente que era quizás sí una reimaginación del mito de Medusa, lo puedo aceptar, pero que quizás iba a basar bastante en la mitología, que iba a tomar como protagonista justamente a Medusa, a este monstruo que luego sabemos que realmente no es como que sea así, no es como que sea lo culpable, y a contarnos su historia, quizás su historia antes de que todo el mundo le dijera monstruo, su historia como mujer, su historia adorando a Atenea, su historia con Poseidón, lo que pasa con Poseidón en el templo y demás, para luego como llevarnos a esta figura de Medusa en donde quizás pueda tener algo de poder, quizás pueda como realmente desarrollarse al 100% antes de que claramente Perseo venga y la mata, porque eso es mitología, ese es el mito es ese. Transforman a Medusa en una de las gorgonas en algunas historias. Es el monstruo, convierte a los hombres en piedra, Perseo la mata. Esa es la línea argumental. Y dentro de esa línea de inicio y fin, pueden suceder otras cosas, puede haber otros como motivos de los personajes, podemos ver quizás otros caminos, otros cruces dentro de la historia, pero siento que al final, al ser un mito, no debería cambiar, o sea, al menos en mi perspectiva. Y en esta historia, ¿qué pasa? Esto es un spoiler, si es que no quieren escucharlo, sáltense un minuto, no me voy a demorar más que eso. Y es que en esta historia Medusa ya está como con las hermanas convertida en esta especie de monstruo. Perseo llega, pero no es el héroe que todos conocemos, sino simplemente un muchacho que ha ido porque va a ser su primera misión.
y se conocen con Medusa, nunca se ven a la cara, pero se conocen a través de una roca, literalmente una roca los separa y ambos miran como hacia los otros lados. Y se conocen, interactúan, y Medusa lo mata y se salva de forma bastante extraña. Y si bien yo quería que empoderaran a Medusa, no quería que me cambiaran el mito por completo. Y además de eso, yo lo leí en español. Además de eso, la traducción fue terrible. Y cuando digo terrible, es en serio, fue terrible. Habían páginas que yo decía, es que tiene que ser un error de traducción. Y aún así, estoy segura que el libro como original debe ser de esa manera. Entonces fue un libro que odié. Le puse una estrella. Realmente no pude rescatar nada de la historia. Creo que si hubieran seguido la línea argumental de Medusa, del mito como lo conocemos, hubiera estado bueno con algunos matices. Pero no. Así que luego de ese súper mal trago que pasé con ese libro, volví a mi lugar seguro y volví a una relectura. Porque como les dije al inicio, me gusta mucho releer libros. Entonces sí trato de hacerlo bastante seguido. Y cuando un libro me decepciona, no me gusta, lo siguiente que hago es releerme algo que sé que me gusta. No necesariamente algo feliz, simplemente algo que sé que me gusta. Y en este caso releí Yo Julia de Santiago Posteguillo. Me gusta mucho la ficción histórica. Y aquí tenemos a Julia Dogma, un personaje histórico real, que claramente acá tiene matices que no sabemos si son o no son real, porque ahí viene como la pluma del autor. Pero sí es un personaje que hizo mucho en la antigua Roma, que lideró, que se dio su lugar siendo mujer. Y no todos los personajes podían hacer esto. Entonces, me parece increíble. Y algo que dice Santiago Posteguillo en el libro mismo, no dentro de las páginas de la historia, sino en el preview y en el post, es que nos deberían enseñar más acerca de las mujeres de la antigua Roma y de la antigua historia, porque muchas de ellas hicieron historia y simplemente los historiadores las borraron para que no quedaran esos eh, como que esa fuente de inspiración para otras. Y el ejemplo de Julia es increíble, porque, a ver, Julia Damno no es un personaje pacífico, simplemente sabio, simplemente bueno, no. Tuvo demasiados errores, engañó a demasiadas personas, hizo y deshizo como quiso, jugó con gente y logró su cometido. Ok, moralmente hablando, a los términos actuales podríamos decir que traspasó demasiadas barreras, pero en su momento fue una mujer que hizo lo que quiso y que tuvo un plan y que lo ejecutó perfectamente. Y me gustó mucho, o sea, y lo releí realmente con mucha emoción, porque en su momento lo había leído simplemente por audiolibro, y esta vez lo releí con el libro en físico y el audiolibro, y 10 de 10, sinceramente. Luego de eso me fui con un libro que me regalaron el año pasado en la Feria del Libro de Guadalajara. Marcela Citerio fue, nos conocimos, yo no conocía de su trabajo, de su editorial, entonces ahí nos conocimos, me cayó demasiado bien. Y me dio algunos de sus libros, no he podido leerlos todos, pero de los que pude, traté de avanzar lo más pronto posible porque sabía que yo venía a Argentina y que no tenía necesariamente como espacio y peso en la maleta para traerlos. Entonces seguí con Mal Amor, que es la segunda parte, me parece, de la trilogía de la hija de Chiara Citerio. Y fue una novela bastante cortita, bastante ligerita, es un romance simplemente para pasar el rato, no es un libro que me haya cambiado la vida, pero yo sí siento que es una trilogía que recomendaría a alguien que tiene 14, 15, 16 años. Creo que los protagonistas son maduros para su edad, cometen sus errores, tienen sus faltas, de hecho el libro también peca un poquito de pasarles por alto las faltas, pero en general me parece una historia bastante decente, bastante amigable, bastante divertida para leer en una tarde, así que a ese libro le puse 3 de 5 estrellas. Luego fui con Alas de Sangre, este libro de que todo el mundo hablaba, Forwind, y dije, ok, quizás me gusta la fantasía, me gustan los dragones, me gustan los protagonistas fuertes, que haya no interés amoroso no me va ni me viene, pero ok, it's ok. Entonces empecé el libro con el club de lectura, de hecho fue el libro que leímos en enero en Embajadores Literarios. Qué decepción. O sea, el libro no está mal, no es un mal libro, no es una mala lectura. Hay poco desarrollo de personajes, sí, la trama avanza porque tiene que avanzar también, pero a pesar de eso creo que es un libro que yo hubiera disfrutado a los 14, 15 años, quitando el tema del Spice que tiene por ahí algunas escenas.
porque sí lo sentí un rejunte de muchas historias. Yo estaba leyendo y decía, esto pasó en Divergente. Seguía leyendo y decía, esto pasó en tal otro lugar. Entonces era como muy tedioso que mi mente, igual era yo, o sea, no es para todos, ¿verdad? Que mi mente se fuera a historias que ya había leído porque tal cual habían pasado en otros libros. Y no me encantó eso. Hay muchos libros que yo leo que sé que son casi que copia de otros y simplemente mi mente los pasa por alto, pero acá me pareció tan exagerado eso que realmente no pude. Y los personajes, como les digo, no han tenido un gran desarrollo, entonces los sentía bastante planos. No quería a ninguno de los humanos, sinceramente me daban bastante igual lo que les pasara, porque supuestamente estaban en conflictos de vida o muerto, en una escuela de vida o muerte. Me daban igual, se podían morir los que se quisieran morir y por mí, todo bien. Ahora, lo que sí me gustó del libro, y este es el motivo por el que le puse 3 estrellas y no menos, son los dragones. Los 3 dragones me parecen increíbles. Me parece genial que hablen, que se comuniquen con sus jinetes. Me parece extrañísimo que sientan lo que sienten los jinetes en ciertas escenas. Pero en general me gusta. Entonces, como me gusta, realmente lo disfruté por ellos. Los dragones se llevan las 3 estrellas en este caso. No leí el segundo libro, no seguiría leyendo la saga. No es una saga para mí y no me voy a forzar a hacerlo. ¿La recomiendo? Sí, se la recomendaría a alguien que no ha leído mucho fantasía, que no ha leído distopías, porque este libro tiene mucho de distopías, aunque no sea una distopía. Y sí se lo recomendaría a alguien mayor de edad por el tema de las escenas Spice. Luego, nuevamente, como les digo, un libro que me decepciona, fui a mi lugar seguro, no con una relectura, pero sí con una continuación, que fue Y Julia retó a los dioses de Santiago Posteguillo, que es la continuación de Yo Julia. En este libro, si bien me encantó, no me gustó tanto como Yo Julia, porque claro, el autor se toma muchísimas más libertades, sigue siendo ficción histórica, pero tiene mucho más de fantasía. Porque de hecho el libro empieza con el consejo de los dioses realmente diciendo, esta Julia está haciendo y deshaciendo y ella no puede tener tanto poder. Entonces van a decidir ponerle como cierto tipo de pruebas y a lo largo del libro tenemos varios capítulos del consejo de los dioses poniendo las pruebas, discutiendo acerca de ello y demás, que claramente sale de la mente del autor. Te siento que eso le quitó bastante verosimilitud a la historia de Julia, que de por sí me parece bastante rica para explotarla, pero claro, todo se sentía de, ya, claro, los dioses hicieron esto, claro, esto pasó por los dioses, que it's okay, pero ya el primer libro no me lo habían vendido tan así, entonces sí me sacó un poquito de onda. Igual me encantó, le puse 4 estrellas, pero claro, si tuviera que hacer una escala de cuál me gustó más, definitivamente el primero se lleva absolutamente todo. Después, como ya me sentía tranqui con las lecturas, y emocionada y feliz, terminé enero leyendo Twisted Love, que es esta, creo que son 4 libros de una saga, cada libro tiene una protagonista diferente y básicamente son libros de romance. Terrible, terrible. No lo lean, por favor. O sea, no fue horrible, no. Le puse como 2.8 estrellas, o sea, menos de 3. No es un libro que recomiende. Si quieren leerlo, háganlo. Pero súper tóxicos, súper X. Los personajes toman decisiones tontas. El romance, insta-love. O sea, 0 de 10. No, mentira. Como les dije, 2.8 de 5. Pero hasta ahí. Luego empezamos febrero muy bien, sinceramente, con Ciudad Media Luna 3. Este es el tercer libro de la trilogía Ciudad Media Luna, que es de Sarah J. Maas. Y si bien es una trilogía, realmente necesitas muchos libros previos para entenderlo al 100%. Esto tiene 0 spoilers, pero leí Ciudad Media Luna 3 y fui muy feliz porque ya me había leído toda la saga de Trono de Cristal, que es mi favorita, y la conexión que yo veía era real. Y la conexión que nos dan con Trono de Cristal, ese vistazo, valió completamente la pena. Y sí es una continuación directa de Acotar. Entonces, tienes que leer muchas cosas para realmente disfrutar este libro. Y mi problema ahí es que, si bien sí tienes que leer todo esto previo, lo que hay de eso en este libro se siente raro, se siente no orgánico, no real, como si los personajes de los otros libros no fueran a interactuar de esta manera acá. Entonces eso como que me quedó un poquito a deber, porque siento que por simplemente mezclar mundos y mezclar personajes hay cosas que omitió. Sin decir ningún spoiler, Day y Night salvaron completamente el libro. Los amé desmesuradamente, los amo muchísimo. Son mis personajes favoritos definitivamente de esta trilogía.
Y, o sea, los amo, pero me da mucha pena que los personajes protagonistas reales de la trilogía, que son Bryce y Hunt, no me hayan encantado, que de hecho me hayan estresado, y que yo solo seguía leyendo por Day y Night. O sea, sí es triste, porque la trilogía no es de ellos, pero se robaron absolutamente todo. Y después de eso, que fui feliz, leí Twisted Games, que es el segundo libro de Twisted Love, que ya había leído en enero. Mejoró un poco, porque esta era como de la princesita y el guardaespaldas, como amor prohibido. Pero no me encantó, no lo releería de nuevo, no lo recomendaría, simplemente pasó y ok, está ahí. Y listo, le puse igual menos de 3 estrellas de 5, pero quedó hasta ahí. Después de eso, con unas amigas, con Sara, con Daya y con Carmen, leímos Quizás en otra vida de Taylor Jenkins Reid. Ok, interesante, o sea, tiene esto de que hubiera pasado así como dos realidades alternas en donde vamos viendo lo que hubiera pasado, pero siento que la autora no se quiso arriesgar y como que no agarró el 100% del concepto. Y mi problema acá es que se sentían muy irreales las dos líneas temporales, había una que me gustaba más que la otra, pero aún así, si son dos líneas completamente diferentes, no deberían acabar de la misma forma y eso como que no me encantó. Le puse 2.5 de 5 me parece y como que quedó ahí. Después de eso leí Las Islas de Iros de M.L. Blacklow, que es una autora peruana, es una saga de fantasía que ha ganado el premio Luces a literatura pues, infantil juvenil. Me parece que está muy bonito, creo que tiene un muy buen potencial para convertirse en una saga memorable, que es una saga que debería leerse en los colegios, que realmente tiene mucho, mucho potencial. No les voy a decir que lo amé a cántaros y que, oh my god, qué maravilla, porque no soy el público objetivo, básicamente por eso. Yo siento que el público objetivo son chiquis de 12, 13, 11, 10 años. Y claro, yo no tengo esa edad, entonces no soy el público objetivo. Pero aún así me gustó bastante. Creo que es un libro que está empezando algo muy poderoso, que mezcla mucho de piratas, tiene mucho sobre la amistad. Lo que sí me sacó un poquito de onda es que siempre se mencionaba, no en el libro, pero la promoción del libro, de que está basado en Percy Jackson, en Harry Potter y como que muchos libros y sagas muy conocidas. Y yo tenía miedo de que justamente al estar basado en tantas cosas no tuviera personalidad el libro. Pero sí lo tiene. Los personajes son memorables, son apapachables, me parecen muy lindos. Y a ese libro le puse 3 sobre 5 estrellas. Le tengo mucha fe al siguiente libro. Y sí es una saga que recomendaría a gente que quizás tenga hijos, tenga sobrinos, tenga primos chiquitos. Sería una muy buena compra, sinceramente. Luego, marzo comenzó de la mejor manera. Me hice una super maratón de Lord Olympus. En su momento comencé a leerla ya en físico. Tenía este libro 5, entonces comencé a leer los 5 tomos. Es un webcomic que estaba en Webtoon. Bueno, está en Webtoon. Empezó hace muchos años. Y básicamente es una reimaginación de cómo sería el tema del Olimpo, de los dioses griegos, con un contexto moderno de cómo irían entre el reino humano, entre pues el Olimpo y el inframundo, y cómo gestionarían sus emociones. Nuestra protagonista, igual en este caso sigue siendo Perséfone, y es Hades. Sabemos qué es lo que pasa, sabemos cómo va el mito, sabemos cómo va a terminar, somos conscientes de eso, pero el recorrido que hay hasta eso está muy bueno. Entonces yo me leí los 5 libros en físico, como les digo, que eran los que yo tenía. Y después de ello lo que hice fue empezar a retomarlo en el webtoon, desde el capítulo donde se había quedado el libro 5 y ya como leerme todo. De hecho el webtoon ya terminó, está finalizado y me gustó mucho el cierre. Hay cosas que no le perdono porque se le sacó de la super manga, como en los últimos capítulos. El último año del libro es extraño, pero me gustó mucho. Es el primer webcomic que leí. Es lo primero con lo cual me obsesioné en Webtoon. Después de eso llegó Heartstopper y estuvo como que ahí medio a la par. Pero sí lo recomendaría full. Igual es fantasy, es mitología, es una reimaginación. Tiene personajes muy complejos, tiene muchos mitos involucrados. Entonces está bastante bueno, sinceramente. Luego leí un libro que estaban recomendando un montón por todos lados, que es Gente que conocemos en vacaciones de Emily Henry. El libro no me encantó. Como ven acá, mi patrón siempre es fantasía, sí.
romance no, mayoritariamente, cuando están bien escritos, cuando no están bien escritos. En este caso, Gente que conocemos en vacaciones está muy bien escrito. Es un libro con dos líneas paralelas, el presente y el pasado, para explicarnos por qué llegamos a este presente. Y nos presenta básicamente a dos amigos que en algún punto de la historia comenzaron a viajar juntos porque los apasionaba, porque los conectó un montón. Y te dicen en el presente de que están alejados debido a algo. Tú no sabes qué es ese algo, pero justamente el pasado lo que va a hacer es irte contando qué fue ese algo hasta llegar al momento. Y sí, o sea, está bueno, está interesante, no me encantaron los personajes, no me encariñé con nadie, no me sentí identificada, aunque debería haberme sentido identificada con cosas de la protagonista, pero no. Entonces el libro le puse 3 de 5. Está bueno, simplemente no fue para mí. Es un libro que recomendaría. Yo no puedo recomendarlo porque no me encantó, pero creo que está bueno y que sí podrían darle una oportunidad. Después, en Embajadores Literarios, comenzamos a leer Rivales Divinos. Acá me comencé a obsesionar. Mi principal tema con Rivales Divinos, que es un libro de romance de Rebecca Ross, sé que dicen que es de fantasía, no me parece que sea de fantasía. De hecho, la fantasía es lo que le falta al libro. Y claro, comienza en un mundo en donde te dicen que hay una guerra de dioses, que por eso la fantasía hay una guerra de dioses, y que los humanos tienen bandos, básicamente, y están peleando. Hay una guerra, hay corresponsales de guerra, hay escritores, y como que el mundo es ese. Y la prota, que es Iris, trabaja en un diario, y luego tenemos a Roman, que es el otro prota, que él sí está como de buena familia y todo, y él como... Ellos medio que compiten para ser el mejor dentro de lo que es el diario, lo cual it's okay. Y luego ella decide ser corresponsal de guerra, decide ir al mismo lugar donde está la guerra pasando, o sea, la guerra real, ya no los problemas simplemente. Y a partir de ahí comienza la historia. Hay un tema con las máquinas de escribir mágicas, que por eso les digo es como fantasy, pero no es fantasy, porque hasta ahí llega. Y de ahí todo lo demás está basado en el romance y en la relación que tienen los dos personajes. Y el cómo pueden o no llegar a tener una relación, porque pues empiezan como un poquito rivalizando en el trabajo. Y vamos a ver ese progreso hasta ver qué es lo que sucede. Y me gusta que haya una conexión mediante las cartas, que ellos se escriban cartas. Uno de ellos sabe quién le escribe y el otro no. Y va a llegar un punto en donde sí se van a conocer. O sea, esto no es un tema fuerte a lo largo del libro, simplemente empieza de esa manera y luego tenemos el cambio. Y me gustó un montón, pero claro, como les digo, yo no podría decir que es un libro de fantasía a pesar de que la gente diga que es de fantasía, porque no me parece. Solo tiene ahí gajos de fantasía, porque los dioses y porque las máquinas de escribir. Y como me obsesioné, me leí el segundo libro. Y me gustó, sí. ¿Es una repetición del primero? Sí, sinceramente. Pero me gustó. A los dos libros les puse como 3.75 o casi 4 estrellas. Estuvieron interesantes, estuvieron divertidos, me la pasé muy bien, me enganché, me obsesioné. De verdad no quería soltar la historia. Y nada, me parecen bastante buenos. Pero entren con esto sabiendo que fantasy pues no es. Después, el mejor libro. Leí La Guerra de la Amapola, 10 de 10, sinceramente, increíble. Básicamente está contextualizado como en la Segunda Guerra Sino-Japonesa y vemos un poco como justamente lo que hace la guerra en las personas. Pero acá tenemos tintes de fantasía, tenemos mitología, tenemos fantasía, tenemos profecías. Y nos habla acerca de esta chica que desde muy pequeña siempre quiso como destacar, pero claro, ella era una huérfana de guerra. Entonces, donde la alojaron, básicamente la explotaban, tenía que trabajar, o sea, tenía que hacer muchas cosas. Y ya llegaba su momento de casarse y ella no quería. Entonces, lo que hace es ir a donde un profesor y le dice, usted tiene que enseñarme, porque si es que hay como que un examen que se va pasando en diversos lugares del país y los chicos que pasan ese examen pueden ir a estudiar a academias, ¿no? Y ya ahí como que su vida puede empezar a cambiar, pero que ella no quería casarse. Y le dice, el profesor le dice, ni a balas. Y ella al final como medio que lo chantajea y él acepta. Y claro, ella sabe que tiene que ser la mejor, no puede simplemente ser buena, tiene que ser la mejor. Y vamos a ir viendo todo lo que se esfuerza por ser la mejor en ese examen y porque la acepten. Porque no era nada fácil y tenía demasiadas preguntas, era muy, muy, muy complicado. Y el tema con este libro es que sí tiene muchos warnings, o sea, hay muchas advertencias antes de leer el libro. Tiene temas de autolesiones, tiene temas de asesinatos. Hay cosas que pasan en la guerra que te las ponen explícitamente. Hay un capítulo en específico que es muy fuerte con un tema de guerra, de llegar a una ciudad en donde todos han sido asesinados de formas brutales. Y el libro te lo describe gráficamente todo. Entonces sí es muy, muy fuerte el libro.
Y también ella, por ejemplo, al inicio lo que tiene que hacer es como, tenía que quedarse estudiando todo el día, entonces para aprender ella se quemaba, o sea, ponía velas para que la cera le cayera en las manos y que no se durmiera porque tenía que seguir aprendiendo. Entonces sí es bien fuerte el libro, pero es increíble, de verdad me gustó, es de R.F. Kuang, o sea, Rebecca Kuang. Y yo creo que voy a seguir leyendo la trilogía, pero como les digo, es tan fuerte que me dio miedo leerme el segundo de forma seguida. Así que simplemente decidí esperar y fácil en estos meses ya me animo para el segundo. Después de eso fue justamente el proceso en donde yo me vine a Argentina a vivir y estudiar. Entonces no tenía básicamente los libros ya en físico, todo lo que viene es como de Kindle, audiolibros y demás. Y el siguiente libro que leí fue Jaque Mate el Amor, de Ali Hazelwood. En este libro yo sí ya dije, estoy un poquito harta de su fórmula, porque no es solo la fórmula de cómo sean los personajes o cuál es la estructura de la historia, sino también frases que se repiten, momentos que se repiten, ideas, deseos, todo se repite. Entonces, me estresé un poquito. No quiero leer ahorita nada más de Ali Hazelwood porque a mí me gusta mucho la autora y no quiero saturarme de ella. Por ejemplo, había partes en la historia en donde yo ya sabía que la flaca iba a decir, es que me odia, es que lo odio, es que no deberíamos, es que somos rivales. Es como, ya era obvio solo porque me sé la fórmula de la autora. Entonces eso me pasó con Jaque Mate al Amor. Trata acerca de esta chica que durante su infancia básicamente jugó al ajedrez y era muy buena, pero luego pasa un tema con el papá que tampoco te lo revelan al inicio, que hizo que ella dejara de jugar ajedrez, que básicamente le prometiera a su familia que no va a jugar ajedrez porque ella tiene una hermana, dos hermanas pequeñas y la mamá del papá ya no está por algo que sucedió, algo que ella se culpa y demás. Y claro, vemos a lo largo del libro que ella recibe una propuesta para volver a jugar al ajedrez y a partir de ahí comienza a desarrollarse la historia. La tenemos a ella jugando al ajedrez y de la nada realmente siendo como la mejor. Y luego tenemos al prota, o sea, el secundario, que es el mejor del mundo y que está justo en ese mismo lugar y justo en los lugares donde ella está. Entonces a partir de ahí comienza la historia como tal. Y sí, o sea, me gustó, no lo amé, le puse 3 de 5. Y creo que, o sea, está bueno, simplemente que ya me estresé un poquito de la fórmula de la autora. Pero si tuviera que decirles mi como ranking de libros de Ali Hazelwood, la teoría del amor está arriba porque me identifico demasiado con él, sí, y de verdad amé ese libro. Luego sigue la hipótesis del amor. Luego vendría Jaque Mate al Amor. Y luego vendría El Rosado, que se me fue el nombre, que es La Química del Amor, porque ese no me encantó, la verdad, me pareció raro. Así que luego de eso, con el Club de Embajadores Literarios, dijimos que íbamos a leer Balada de pájaros, cantores y serpientes, de Susan Collins. Me gustó mucho, le tenía cero fe al libro porque a mí la película no me gustó, o sea, me gustó hasta ahí, pero hubo partes que me aburrió, hubo partes que no entendí, o sea, me parece una mala adaptación, sinceramente, porque la película tiene que sostenerse por sí sola. Y lo que ha pasado es que yo al leer el libro ahora entendí la película, pero no debería pasar eso. La película es un producto independiente y debería sostenerse solo. El tema acá es que me gustó tanto que yo terminé de leer ese libro muy rápido y agarré los audiolibros de los Juegos del Hambre así, en 2 días me acababa cada audiolibro porque estaba amazing, fue relectura para mí. Leí los Juegos del Hambre en llamas y sin sajo en ese formato. Y después de eso me fui, porque me salió que ya tenía mi nuevo crédito en Audible, porque hubo una promo que decía $1 al mes. Entonces la aproveché, la eliminé, pero igual tenía como 3 meses de esa promo. Entonces escuché Asistente del Villano. Oigan, le tenía cero fe a Asistente del Villano. Y qué divertido y qué bueno que estaba el libro. Era completamente diferente a todo lo demás. Es como un cuentito de hadas, de princesas, pero al mismo tiempo es como súper sassy la protagonista. Y es muy divertida y es muy carismática. Y la pasé súper bien escuchando el libro. O sea, de verdad. Yo llegaba, le decía, porque está muy divertido, está muy bueno. Luego me iba a escuchar. O sea, de verdad, la pasé muy bien escuchando ese audiolibro. Lo recomiendo un montón. Y yo no sabía que era una saga. Yo pensaba que Asistente del Villano era autoconclusivo. Entonces cuando estábamos llegando al final yo estaba como, ¿por qué no se resuelven las cosas? Porque están comenzando a abrirse más cosas. Y de pronto terminó y fue como, rayos, hay un segundo libro. Y sí, el segundo libro me parece que sale este año. Pero me gustó muchísimo. De verdad, lo disfruté a más no poder.
Después de ese, escuché La Odisea. Fue una relectura, porque estoy obsesionada con Epic, ya les dije, con el musical. Y quería releerme La Odisea. Y fue increíble, me gustó claramente 5 de 5. Pero no me acordaba el estilo de contar de La Odisea. Yo de verdad, en mi cabeza, como lo he leído hace tantos años, pensaba que seguíamos a Odisea desde que salen de Troya y desde que él solito ya vuelve a su patria como tal. Pero no, o sea, la Odisea no es el recorrido de Odiseo como con él, sino es un... que todos te cuenten qué fue lo que pasó con Odiseo, que los dioses comienzan a hacer sus apuestas, que los dioses comienzan a jugar con todos, que Atenea va y mete su cuchara, que Telémaco ya está muy grande cuando empieza la Odisea, y es un ¿qué pasó con Odiseo? Y el descubrir lo que pasó como en retrospectiva. Entonces me gustó un montón, la verdad. Y después de eso me fui con unos libros que no tenía planeado leer, pero como comencé a hacer colaboraciones con Planeta Argentina, y dentro del mes de colaboraciones, como que un libro que me llamó mucho la atención fue Desaparición para Expertos. Yo no había leído el primero, pero igual lo pedí porque dije, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces el primer libro lo escuché en audiolibro, fue como, ok, o sea, ese es el libro de que la planta se cae más inteligente que el mundo y resuelve el caso porque es un thriller juvenil. Es esos thrillers juveniles que son como muy ligeritos, muy para pasar el rato, muy para que si de verdad te pones a pensar quién es el culpable, lo resuelves en 2 minutos, entonces simplemente es para ver qué onda con la historia. Y estuvo divertido. Sentí que estaba como un escape room. O sea, de verdad, estuvo bueno, estuvo interesante. Le puse 3 estrellas. Ok. Entonces, como ya cuando entré al segundo libro, yo ya sabía lo que me esperaba. En el primer libro no sabía lo que me esperaba. Pero en el segundo yo sabía que iba a haber humor, sabía que iba a ser ligerito, sabía que iba a ser muy tranqui, que, o sea, y fue muy bueno, o sea, el segundo libro lo amé, o sea, lo amé, le puse 4 estrellas, o sea, de verdad me gustó muchísimo. Y ya el tercero bajó un poquito más porque terminé el segundo y me escuché el tercero. Ya bajó bastante como el tema de la trama, la calidad, o sea, los personajes. Pero igual está bueno, o sea, el primer libro, Asesinato para principiantes, le puse 3. Al segundo, que es Desaparición para expertos, le puse 4. Y al tercero le puse 3. Entonces como me parece que va bastante decentita la trilogía, es como para un fin de semana, para pasarla bien y ya. Luego de eso, llegué a la peor lectura del año. ¿Recuerdan Medusa? Este está peor, que es Romper el hielo. Es un libro, en teoría, era un sport romance, porque la flaca, la prota, es como patinadora de hielo artística. Y el prota, Nathan, es del equipo de hockey. Es raro, empieza de forma raro, luego de la nada ellos se conocen y están, se gustan, pasan cosas, y luego simplemente es un rejunte de escenas. Y ya. O sea, literalmente es un y ya. Y ahí termina. La prota quería algo a lo largo de todo el libro, y al final del libro es un, bueno, no, pues después cambió de opinión, es como, perdón. Entonces, sí, no, no me encantó. Pero yo creo que fue un libro interesante los primeros 20 segundos que lo leí. Después lo odié completamente. Y yo de verdad pensé que cuando dijeran stories, porque lo dije, no me gustó, claramente no es contra las personas que lo han leído y le gustaron, simplemente es un no me gustó la historia. Pensé que todo el mundo me iba a decir, ay, pero si ya sabías que no te gustaba para que lo lees, que no sé qué cosa, porque yo le tenía cero fe. Pero literal, recibí muchísimos mensajes ese día porque aparte Moisés había hecho una cosa con la tienda, entonces hubo mucha interacción, y aparentemente las historias le llegaron a mucha gente. No les miento que al menos 50 personas me escribieron como respondiéndome a esas historias. Fueron varias, no fue una sola historia, varias historias en donde yo hablaba del libro. Y de esas casi 50 o más de 50 personas que me escribieron, 45 habrán sido de yo no pasé el primer capítulo, yo también lo leí, estuvo muy malo, yo lo abandoné. Y claramente hubo igual un grupo que me dijo, yo lo amé, me gustó un montón, me entretuvo y it's okay. Pero sí, hubo mucha gente que de verdad me dijo, no pasé del capítulo 1. Y me sentí validada, ¿ok? Porque a veces yo soy la hater, pero no, me sentí validada. Entonces fue divertido sentirme validada. Y lo que les decía, luego de un libro tan malo, yo tenía que volver a un lugar seguro, a un lugar feliz, o bueno, que me hiciera sentir bien, porque feliz no es al 100%. Y comencé a releer la saga de Trono de Cristal. Esta vez es mi primera relectura en inglés.
de esta saga lo estoy escuchando en audiolibro en inglés y lo estoy leyendo en el Kindle porque hace ya varios años había comprado como que un formato de libro en donde estaban todos los libros de la saga. Y lo tengo, estoy como a la mitad, estoy disfrutando tantísimo el leer ese libro y después la saga, porque claramente voy a seguir con la saga. De verdad son mi lugar seguro junto con Percy Jackson, o sea, me siento exactamente igual leyendo ambas sagas. Y es muy bonito, ¿saben? O sea, es increíble encontrar esos libros que sean tu lugar seguro. Y para mí lo son Percy Jackson, o sea, no solo la primera saga, sino en general todo el universo de Rick Riordan para mí es un lugar muy seguro al que siempre vuelvo. Y Trono de Cristal también, si bien la autora tiene más sagas como Avatar o como Ciudad Media Luna, me gustan, pero no me encantan al nivel que me gusta Trono de Cristal. Y creo que igual es porque yo esta saga, al igual que Percy Jackson, la leí año tras año. O sea, yo comencé a leerla como en el 2014 y ya para el cuarto o quinto libro no habían publicado y tuve que esperar un año hasta que se fueran publicando. Y sí la sufrí. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. El final este de ¿dónde está mi esposo? Esperar un año para saber qué continuaba fue terrible. Pero es increíble haber pertenecido al fandom en ese momento. Entonces, es lo que les digo, o sea, a mí los libros sí son un refugio, sí son un lugar seguro y como se dan cuenta, yo vuelvo a los libros que me hicieron felices cada vez que un libro no me llena. Por eso después de mi peor lectura al inicio del año volví a mi lugar seguro y felizmente empecé el año también con mi lugar seguro y ahora igual después del terrible libro que leí volví a un lugar seguro porque lo necesitaba. Entonces, nada, eso era como lo que quería contarles un poquito. Yo amo releer porque es como reencontrarte con esos personajes a los que tanto quieres y vivir con ellos nuevamente las emociones, las experiencias y todo lo demás. Así que eso sería como mi update, mi episodio de hoy de Efecto Ficción, de hablarles de por qué las relecturas me hacen tan feliz y también de qué es lo que he estado leyendo este año. Y nada, espero que les haya gustado, espero que se hayan quedado hasta acá y recuerden que nos estamos viendo en el siguiente episodio.